dirige a Cristo. No nos lleva por otros caminos. No nos dirige a otros personajes. ¿A quién nos dirige? A Cristo. Y cuando nosotros nos encontramos con Cristo, nos encontramos con el autor de la vida, con aquel que es vida. Entendemos, en este caso, que el propósito de la palabra escrita es revelarnos a Cristo como el único camino de la salvación. No hay otro camino, no hay otra forma. Hay un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma. Y alguien lo aplica en este posmodernismo existencial. Todos los caminos te llevan a Cristo. No importa la religión que tú sigas, todos los caminos te llevan a Jesús. Yo les digo, no. Hay un solo camino que nos lleva a Cristo. Y ese camino lo encontramos a través de esta palabra que nos ha sido entregada a nosotros. No hay otro camino. Él es el único camino de la salvación. Entendemos que Cristo es lo máximo. La Escritura es viva porque ella nos entrega a Cristo, quien es el autor de la vida. Cuando nosotros somos enfrentados con esta palabra, con esta Biblia, hermanos, esta nos muestra cómo realmente somos. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la palabra y nos hemos dado cuenta en qué condición estamos? Y es como un espejo. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de buscar en la Biblia un pasaje para ver lo mal que está el hermano? Y resulta que cuando empezamos a buscar ese pasaje nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos en esa situación. Y nos muestra la palabra lo mal que nosotros estamos. Esta palabra, hermanos, cuando la leemos, cuando la estudiamos, esta palabra escrita, es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. ¿Qué sucede cuando leemos pasajes como Romanos 3:23 o la primera parte del 6:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios? ¿Qué pasa cuando leemos la primera parte del 6:23 que dice: porque la paga del pecado es muerte? ¿Qué sucedió el día que nosotros entendimos que nuestra vida presente y futura dependía del entendimiento que nosotros pudiésemos tener de estos pasajes? ¿Qué sucedió en nuestros corazones? ¿Qué sucedió en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo nos hizo entender en la condición pecaminosa que nosotros estábamos y que no teníamos opción? Y que si seguíamos empecinados en caminar ese camino, íbamos derecho a la muerte. Íbamos a estar una eternidad sin gozar de la presencia de Dios. Pero qué hermoso, hermanos, fue cuando dejamos de repetir Juan 3:16 y entendimos lo que significaba este pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo aquí pensé, los hermanos se van a parar, van a danzar, van a dar gloria a Dios y van a correr por todo el edificio. ¿Qué sucedió ese día que nosotros dejamos de repetirlo en el punto y entendimos: Jesús me ama, Dios me ama, y me ama a tal punto que entregó a su único Hijo para morir en la cruz del Calvario por mi pecado? Cuando pude entender que lo que me mostraba la Escritura era que yo tenía que haber estado en esa cruz, pero hubo alguien que vino desde el cielo, el Rey de Gloria, y tomó mi lugar en la cruz. Qué tremendo fue ese día. Y ese día, esa palabra produjo en mi interior vida.
y una vida eterna. Porque esa palabra escrita me condujo a Cristo, el dador de la vida. Sigue diciendo Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en él. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué sucedió el día que nosotros entendimos la segunda parte de Romanos 6:23? La primera parte decía, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo, es decir, este Cristo que Dios nos regala, que Dios nos da, el regalo de Dios es vida eterna. Este regalo que es dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No sentimos en nuestro interior la necesidad de acercarnos a este Dios poderoso? ¿No lloramos ese día? ¿No nos arrodillamos reconociendo nuestra condición de pecado y nuestra necesidad, no de que nosotros aceptáramos a Cristo, sino que Cristo nos aceptara a nosotros? ¿No fue tremendo ese día? ¿No fue magnífico ese día que cambió nuestra eternidad, que cambió nuestro presente y cambió nuestro futuro? ¿Dónde encontramos eso? En la palabra. Y la palabra produjo vida en nosotros, porque esta palabra nos condujo a Cristo. Hay un pasaje bien interesante en 2 de Reyes 22, del versículo 8 al capítulo 23, versículo 25, no se preocupen, no lo vamos a leer. Aquí encontramos la historia de uno de los reyes de Judá, Josías. ¿Alguien se acuerda de Josías? ¿A qué edad comenzó a reinar Josías? A los 8 años. Y Josías, que era hijo de padre y de abuelo, que habían sido reyes no malos, sino que re malos. La tradición dice que el abuelo de Josías, Manasés, fue el que mató al profeta Isaías. Dice la tradición que Isaías iba arrancando y se escondió en un tronco hueco, y lo supo Manasés y puso un serrucho y cortó el tronco por la mitad con el profeta dentro. Es decir, era un rey malo. Sin embargo, Josías comenzó a reinar a los 8 años. ¿Y qué hizo Josías? Hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y fue un rey reformador que reformó la nación totalmente, que sacó la idolatría, que hizo un montón de cosas. Pero hay un evento en la vida de este rey que me llama mucho la atención. Cuando ellos están reconstruyendo el templo, encuentran los escritos de la ley. Y cuando se lo llevan al rey, y el rey le leen ese libro que había sido encontrado, el rey sintió algo en su corazón. Sintió la necesidad de arrepentirse. Convoca al pueblo, les es leída la ley a todo el pueblo. Todo el pueblo se acerca a Dios y el pacto se vuelve a reafirmar en esos tiempos. Esta palabra de Dios viva, hermanos, cuando nosotros la estudiamos y cuando llega a lo más profundo de nuestro corazón, no nos deja quietos. Produce algo en nuestros corazones. Produce un cambio en nuestras vidas. Produce la necesidad de acercarnos a Dios. Les quiero contar la historia de un hombre que mientras estudiaba la palabra escrita, esta le produjo un cambio total en su anhelada relación con Dios. Y esta persona también fue dirigida por el Espíritu Santo para traer la palabra viva al resto de los hombres. Me refiero a Martín Lutero. Martín Lutero, pasemos a la siguiente. Martín Lutero nació en Alemania el 10 de noviembre de 1483 en un pequeño pueblo que sufría por causa de la avaricia papal. Esta gente de ese pueblo
más que ninguna otra, sufría tanto la opresión y el maltrato de las autoridades seculares como de las autoridades religiosas. Era un pueblo oprimido, era gente campesina y era gente tan religiosa hasta la ignorancia. ¿Por qué ellos eran religiosos hasta la ignorancia? Porque no tenían acceso a la palabra de Dios. ¿Quiénes podían manejar la Biblia? ¿Quiénes podían leerla y quiénes podían enseñarla? Solamente los que estaban en la iglesia católica. Ellos podían tener acceso a la palabra de Dios. Martín Lutero se graduó de la universidad con los títulos de bachiller en artes y maestro en 1505. Ahora Lutero tenía en su interior, hermanos, una gran inquietud debido al sistema religioso imperante en su época. La iglesia romana demandaba la obediencia extrema a la institución terrenal como requisito para la salvación. ¿Se fijan? Había que someterse a todo lo que la iglesia decía como un requisito para la salvación. Cuando alguien era indiferente a las normas religiosas imperantes en esa época, se exaltaban y se agrandaban los dolores que esta persona obtendría en el purgatorio. Hasta que al final esta persona se sometía por el terror de llegar al purgatorio y por todos los sufrimientos que iba a tener en ese lugar. Dios era mostrado por la iglesia como una persona totalmente inaccesible. Y Cristo era mostrado como un juez temible. Solo los beneficios vendidos por la Iglesia Católica Romana podían aplacar la ira venidera. Solo así.